Buenas tardes a todos, bienvenidos. Agradecería a los ponentes de la webinar que abrieran cámaras y bueno, el micrófono lo tenemos cerrado mientras estemos sin hablar. No sé si podemos ir abriendo las cámaras. Rosario, Elisa, Paula. No sé si se ve. Veo a Paula. Bueno, pues muy buenas tardes a todos. Vamos a dar comienzo a esta webinar que va a tratar el tema sobre el rastreo y la vigilancia epidemiológica y que es una de las actividades que forman parte del proyecto Vivir en tiempos de COVID. Tenemos que dar la bienvenida a compañeros que se están conectando no solo desde España. Damos la bienvenida a Argentina, Bolivia, Chile, Colombia, Cuba, Ecuador, El Salvador, Guatemala, México, Nicaragua, Panamá, Paraguay, República Dominicana y Venezuela. Buenos días en Latinoamérica y buenas tardes aquí en España. No sé si hay alguna dificultad, Rosario y Elisa, para conectar vuestras cámaras. No sé si yo no os estoy viendo. Ahora sí que la veo. Vamos a hacer una prueba. Hola, yo sí que Hola. he puesto la cámara, no sé si no se me ve. Ahora se te ve, ahora se ve. Me falta Rosario. No sé si a Rosario. Hola. Yo la tengo conectada también. Muy bien, pues ahora. Como os decía, voy a comenzar presentando a los ponentes. Comenzaré presentando a la doctora Rosario Melero Alcíbar. Ella es doctora en biología por la Universidad Complutense de Madrid. También es enfermera por la Universidad Francisco de Vitoria, experta en epidemiología y actualmente está trabajando como enfermera de atención primaria en el área norte de Madrid y también en la Fundación FICSalud. Bienvenida, Rosario. Muchas gracias por la invitación. La siguiente compañera que vamos a presentar es Paula Cartón Cebrián. Paula, creo que has cerrado la cámara, no sé si te vemos. Ay, no. Se ha debido de ir. Bueno, Paula también es enfermera. Ella estudió en la Universidad de Valladolid. Es enfermera especialista en familiar y comunitaria. Trabaja en el Centro de Salud Circular de Valladolid y lleva ya varios meses realizando tareas de rastreo y vigilancia epidemiológica. Bienvenida, Paula. Creo que algunos de los asistentes ya te conocen de la presentación del curso de rastreadores. Y me queda por presentar a Elisa Martínez Núñez. Ella también es enfermera, estudió en la Universidad Autónoma de Madrid. También es especialista en enfermería familiar y comunitaria. Y actualmente está trabajando en el Hospital de Guadalajara, realizando labores de coordinación o gestión de equipos de rastreo de vigilancia epidemiológica. Bueno, pues bienvenidas a las tres, muchas gracias. Como la sesión se está grabando, sí que os agradezco que mientras no estemos hablando, pues tengamos los micrófonos en silencio para que no se vea el cambio en la cámara que va a donde sale el sonido. ¿Okay? Bien. Mercedes. Dime. Disculpadme si en algún momento se va el vídeo porque al parecer se está yendo la conexión. Mira, otra vez se ha vuelto a ir. No sé qué está pasando ahora mismo. No te preocupes, te oímos perfectamente. Si necesitas salir de la sesión y entrar, no hay problema. Esto es lo que ocurre algunas veces al estar en directo y por cuestiones de la pandemia tener que estar cada una en un sitio diferente. Entonces, quédate tranquila que seguro que vamos a poder estar conectadas y no va a haber ninguna incidencia que no se pueda resolver. Bueno, vale. Como todos sabemos, desde el inicio de la pandemia, el mundo ha debido irse adaptando rápidamente a una situación nueva.
con nuevos planteamientos en los que cobran importancia dos estrategias principalmente. La primera enfocada a desarrollar pruebas diagnósticas fiables, económicas, así como tratamientos contra el virus. Y la segunda, la que apuesta por localizar y hacer el seguimiento de los contactos estrechos de personas infectadas, garantizando la trazabilidad de los contagios para así intentar cortar las vías de transmisión comunitaria. Bien, nuestras ponentes desde diferentes ámbitos y con diferentes experiencias, pero con un objetivo común, nos van a explicar los principios básicos que deben seguirse a la hora de realizar un adecuado seguimiento de contactos, así como las diferentes estrategias que se han puesto en marcha hasta ahora, además de algunos matices interesantes sobre la vigilancia epidemiológica. Bueno, yo creo que llevamos ya unas cuantas semanas escuchando hablar de los rastreadores, ¿no? Escuchaba en una entrevista que hacía Elisa en la radio, ¿no? Hace ya pues como un mes y algo, que al principio el término rastreador no era un término con el que nos sentíamos muy cómodas las enfermeras, pero bueno, que si bien es cierto que la terminología correcta es enfermera o vigilancia epidemiológica, enfermera de vigilancia epidemiológica, con lo que habitualmente nos está conociendo la población es con el término de rastreador, ¿no? Y bueno, pues antes de avanzar en la webinar, no sé qué os parece si definimos un poco o contextualizamos qué es esto de un rastreador. ¿Te parece, Paula? ¿Nos ayudas tú a definir este concepto? Sí, por supuesto. Bueno, de todas formas, si se me va, pues sigo hablando, ¿vale? Que si no, esto... Bueno, pues la figura del rastreador se entiende al profesional responsable de la identificación y del seguimiento de aquellas personas que hayan estado en contacto con una persona enferma de coronavirus. Actualmente está muy en auge el término de rastreador, pero curiosamente esta figura ya existía y se denominaba a los profesionales de vigilancia epidemiológica y profesionales de salud pública. Sí que es verdad que se ha destacado esta figura actualmente por la situación de pandemia que tenemos a nivel global y se ha utilizado sobre todo para el periodo de desescalada en diferentes fases y para la contención de la pandemia, de la propagación del virus. Entonces, ahora mismo es la forma de identificarnos, pero realmente nos encargamos de la vigilancia epidemiológica y de la salud pública en general. No sé si queréis añadir algo más, Rosario, Elisa. Lo ha explicado muy bien, Paula. La verdad, sí. Un poco eso, pues detectar cuanto antes, como dice la palabra, rastrear los contactos para, bueno, como estamos al final en un problema que es de salud pública, pues intentar cuanto antes cortar esas vías de propagación. Estupendo. Y una vez definido qué es y qué hace un rastreador, ¿cuál es la importancia que tiene la figura de este profesional o de esta persona que se dedica a estas tareas de trazabilidad, de seguimiento de contactos, de vigilancia? Rosario. Hombre, pues la importancia es bastante, porque todos sabemos que la capacidad de transmisión del virus es muy alta. Se puede transmitir de persona a persona en muy poco tiempo y cada persona puede tener, digamos, como víctimas, si me permitís la expresión, a varias alrededor, a bastantes alrededor. Por lo tanto, un rastreador lo que va a hacer va a ser buscar a esos individuos que
o no han mostrado síntomas todavía, porque desde que estás infectado hasta la aparición de los primeros síntomas pueden pasar 2 días, y en esos 2 días sí eres infectante, y porque hay muchos individuos que presentan una sintomatología subclínica o incluso asintomática. No tienes ningún síntoma. Entonces, un rastreador lo que va a hacer es localizar a estas personas precisamente. Y de ahí la importancia. Le ganamos 2 días a la transmisión del virus, al menos. Muchas gracias. Indudablemente, creo que todos somos conscientes, ¿no?, de la importancia que tiene el tener localizados a los contactos para frenar la cadena de contagios. Pero yendo un poco al tema práctico, una vez que detectamos un caso positivo, ¿cuáles son las medidas o cómo iniciamos ese protocolo? ¿Qué es lo que hacemos a efectos prácticos como enfermeras de vigilancia epidemiológica, enfermeras de rastreo? ¿Qué medidas son las que se toman una vez que se detecta el caso positivo? Elisa, por favor, ¿te parece? ¿Se me oye? Que antes teníamos un poco de... ¿Sí, no? Sí, sí. Vale, pues bueno, una vez que detectamos que hay un caso positivo, lo primero es informar a esa persona que ha dado positivo y que por tanto debe mantenerse en aislamiento. En el caso de mi comunidad autónoma, en Castilla-La Mancha, pues este seguimiento luego lo hacen desde atención primaria, tanto los médicos como los enfermeros. Entonces, como han dicho mis compañeras, pues una de las principales funciones es iniciar el rastreo. Es decir, pues tenemos que ver quiénes son realmente esos contactos. Entonces, ¿cuándo empezamos a contar esos contactos? Pues como había dicho Chari, desde 2 días antes de que se hace desde que se hace la PCR, y si la persona tiene síntomas, pues desde 2 días antes de iniciar síntomas. Luego, claro, pues a pesar de que en los medios de comunicación, en las redes sociales hay mucha información, pero al final cuando llamas al caso positivo a veces tiene muchas dudas de lo que debe hacer en su domicilio, qué medidas tomar, y ahí es cuando pues los sanitarios que estamos ahora mismo tomando este papel, pues tenemos que explicarles todo. Entonces, bueno, pues les indicamos que deben estar en aislamiento domiciliario, a ser posible en una habitación individual, con un baño individual, aunque sabemos que hay personas que no pueden permitirse eso, pero bueno, dentro de lo posible, pues intentar evitar el máximo contacto con los convivientes, y si tiene que salir de la habitación, pues siempre que sea con el uso adecuado de mascarilla, un lavado frecuente de manos, y bueno, pues eso, evitar al máximo el contacto. Aunque como digo, yo particularmente el caso de los positivos luego no lo hago yo, de lo que me encargo principalmente, y casi todos los rastreadores que estamos a nivel nacional aquí en España, es de los contactos, que bueno, aunque no tengan de momento una PCR positiva, pero también hay que explicarles bastantes medidas que tienen que tomar precisamente para evitar nuevas vías de contagio. Bueno, que si os parece, pues también voy a contar un poco las medidas que les decimos a los contactos de un caso positivo, que, bueno, pues en muchos casos son parecidas a las del caso positivo. Entonces, lo que pasa es que hay que hacer un poco más de hincapié porque, claro, el contacto muchas veces dice, bueno, pero si yo realmente no tengo una PCR positiva, yo me siento bien, no tengo síntomas, ¿por qué no voy a poder salir? Pues precisamente hay que explicarle que como ha estado en contacto con alguien positivo, se ha podido contagiar del virus y que por tanto debe estar 14 días en aislamiento, y también tener unas medidas estrictas en el domicilio, que no debe salir del domicilio, también intentar estar en una habitación individual, usar mascarilla, lavado de manos. Les decimos también que se tomen dos veces la temperatura, tanto por la mañana como por la noche, y también que deben estar localizables a lo largo de todo el periodo, porque durante esos 14 días nosotras nos ponemos en contacto con ellos, pues un poco pues para hacer el seguimiento, ver que están realmente cumpliendo el aislamiento, resolver dudas, que siempre tienen muchas dudas, y bueno, también vigilar la aparición de síntomas. Y un poco es eso.
Gracias, Elisa. Creo que nos has hablado, ¿no?, de la diferencia entre cómo se maneja un caso positivo y cómo se actúa con los casos sospechosos. Tenemos una pregunta que es acerca de la situación de los convivientes. Bueno, has comentado que cuando se detecta un caso positivo se queda, se sugiere que esté en aislamiento, en una habitación, en fin, todo lo que acabas de decir. Tal vez ya has hablado un poco sobre qué es lo que deben hacer los convivientes, pero no sé si quieres matizar algo en este sentido. ¿Qué es lo que les dices a las personas que conviven con un caso positivo de COVID? Claro, sí, nosotros a los convivientes realmente siempre les consideramos como contactos estrechos y lo que les decimos es, pues, básicamente eso, que aunque ellos no sean un caso positivo, pues que deben estar en aislamiento y cumpliendo todas las medidas, estar en una habitación separada a la del caso, si en algún momento van a estar en una zona común, pues eso, estar con mascarilla, limpiar toda la zona y bueno, pues como están conviviendo con alguien positivo, pues hacer una autovigilancia de síntomas y en cuanto pues detecten algo pues fuera de lo normal, algún síntoma que se los explicamos todos, pues comunicárnoslo cuando nos pongamos en contacto con ellos o, bueno, ponerse en contacto con su centro de salud. Entiendo, Paula, Rosario, no sé si seguís las mismas pautas al estar en comunidades diferentes. Paula. Sí, sí que seguimos las mismas pautas. Yo quería puntualizar que hay muchas ocasiones en las que los casos conviven con niños pequeños. Es decir, yo he tenido muchas familias que es un caso positivo, que es una mamá y un niño pequeño que tiene 3 años y es imposible que mantenga el aislamiento con esa persona. Entonces, lo que les transmites es que, por lo que ha dicho Elisa, básicamente, que tengan el máximo cuidado, que siempre vayan con la mascarilla, que limpien todas las superficies, porque como sabemos el virus también se queda en la superficie. Una ventilación más continua del domicilio. Pero aún así, a ver, en estas situaciones que estoy poniendo ahora mismo, siempre va a haber un contagio por parte de ese niño. Lo más importante, lo que les transmitimos es que estén tranquilos y que se valoren sus síntomas y que cualquier síntoma más grave que nos lo comuniquen, pero hay situaciones en las que no se puede hacer un aislamiento como tal con los convivientes. Aislamiento en el domicilio sí, obligatorio, pero con los convivientes muchas veces es imposible. Por eso nosotros en atención primaria, desde la Comunidad de Madrid, lo que recomendamos es que toda la familia se convierta en contacto estrecho. Y entonces, si se pueden realizar PCRs para comprobar, pues se comprueba, pero si no se puede, pues tampoco, no pasa nada, se queda toda la familia aislada. Entonces, en ese caso, les damos consejos de cómo acceder a la alimentación o a otros servicios básicos, ¿no?, que son necesarios para que la familia completa o los convivientes no salgan del domicilio. Porque te da igual, vas a tener que estar aislado 14 días, por lo menos lo que manda el protocolo actualmente, con PCR hecha, con PCR sin hacer, con PCR positiva o con PCR negativa. Son 14 días sí o sí, por lo tanto te da igual. Te encierras en casa, te encierras con tu familia y ya está. Y desde atención primaria sí es verdad que hacemos un seguimiento. Hacemos un seguimiento, digamos, con una temporalidad de distintos, si tienes síntomas, si no tienes síntomas, si los síntomas son más o menos graves, si son muy graves los síntomas, a ver, muy graves, para el control de atención primaria, que no necesitan hospitalización, por ejemplo, los lleva el médico. El resto lo llevamos las enfermeras. Y podemos llamar o diariamente durante esos 14 días o podemos llamar cada 3 o 4 días. Por lo menos se intenta llamar. Lo bueno que cuando tienes a toda la familia aislada, llamas una vez y puedes hablar con los síntomas puedes hablar con personas que tienen síntomas muy variopintos, pero cuando resuelves dudas, pues a mí me ha pasado alguna vez que me han dicho, perdona que voy a poner el altavoz.
y entonces pues ya pones el altavoz y ya das una educación para la salud. Yo en este caso, por ejemplo, recuerdo un caso de una familia que me preguntaba cómo tenían un hijo que había estado fuera y por lo tanto no era contacto, entonces estaban todos aislados, menos un hijo, que era el que se dedicaba a traerles la comida. Y al final lo que acabamos haciendo es decir, no, pues os vais a, como no tenían más que un baño, pues el que se tiene que ir a hacer sus duchas fuera era el último de los hijos que había llegado. Y en caso contrario, por ejemplo, hemos tenido aislada a una chica con PIVA en su habitación y en casa padre y madre con crónicos de alto seguimiento, y esta chica no sale de la habitación para nada. Le hicimos el spray o le recomendamos hacer el spray de lejía para que limpiara cada vez que entraba y salía para el baño, porque solamente había un baño en la casa, y tenía bolsas de basura con ropa sucia y se ha pasado 15 días sin lavar su ropa, 15 días lavándose las manos en un balde, cada vez que iba al baño tiraba el balde, aprovechaba y llenaba de ropa, o sea, llenaba de agua el balde para volverse a meter en la habitación, y hemos conseguido que durante esos 15 días no se produjeran contactos. De hecho, le hicieron la PCR a la madre y 2 veces en estos 15 días porque tenía síntomas, presentaba una sintomatología que podía ser compatible con y le ha salido negativa. Así que el aislamiento funciona. Y funciona muy bien además, pero claro, implica un esfuerzo de trabajo. A esta familia se la llamaba todos los días, todos, por ejemplo. Claro. Muchas gracias. La verdad es que está claro que las medidas que se recomiendan son efectivas. Como bien dices, implican un esfuerzo y implica tomárselas en serio, implica también en el contexto en el que se vive, también para que puedan llevarse a cabo. Creo que se han respondido algunas de las preguntas que aparecen en el chat en cuanto a cuántos días dura el aislamiento, que la realizaba Belén Pérez, y que ya ha quedado claro que o nos habéis comentado que son 14 días, pero ella, la segunda pregunta que hace es, en el caso de dar positiva nuevamente una segunda PCR, si tienen que ser los mismos días los que se consideren de aislamiento. Bueno, si me permitís contestar a mí, en este caso la verdad es que la respuesta es difícil porque va a depender muchísimo de la situación, sobre todo laboral y profesional, del que ha dado la PCR. Parece que la evidencia científica dice que sí que es cierto que puede haber una PCR positiva después de haber pasado los primeros 14 días de enfermedad, y que la segunda puede dar positiva, pero como decía, la evidencia científica parece que apunta a que esa segunda PCR lo que hace es detectar que hay proteína de la membrana del virus. Las amplificaciones de la PCR son hasta 200.000, por lo tanto es una PCR muy eficaz y detecta pequeñas proteínas, lo que no significa que esté el virus. Si eres personal sanitario, vuelves a trabajar, o personal de alta necesidad social, vuelves a trabajar, y si no, pues te vuelven a repetir la PCR. Y preguntaban por aquí también sobre los aislamientos a partir de la PCR del hisopado. Nosotros, por ejemplo, no sé cómo actuarán en otras comunidades, pero realmente el hisopado lo utilizamos como referencia cuando no hay una base previa de contacto estrecho o de situación. A partir del hisopado 15 días, pero si tú has tenido contacto estrecho o has estado con un positivo previamente 2 días antes o incluso 5 días antes, se cuenta el aislamiento desde esos días. El hisopado es el último elemento de contar. Normalmente cuando hay transmisión comunitaria que no sabes dónde te lo han contagiado, sí se utiliza los 15 días a partir de la PCR porque no sabes. Y entonces digamos que para asegurar, pues dices, a partir de aquí, 15 días. Preguntan también si... Perdonad un momento que os interrumpa. Yo quería puntualizar en cuanto a lo de la segunda PCR positiva, que en nuestra comunidad ha habido un cambio en el protocolo hace exactamente menos de 2 semanas,
en el que ya se hace una PCR cuando positiviza, únicamente hacen un aislamiento de 14 días. ¿Por qué? Porque se ha visto que muchas personas con síntomas leves o asintomáticos, la segunda PCR, como has dicho tú, Chari, volvía a positivizar, se seguía haciendo PCRs y se podían tirar hasta 2 meses aislados por PCRs continuamente positivas. Entonces, lo han reducido a 14 días de aislamiento porque es el periodo de transmisibilidad de la infección, es decir, es cuando esa persona es la que va a contagiar al resto de la población si sale, por eso hay que hacer el aislamiento. Y se ha prescindido absolutamente de realizar la segunda PCR en los leves, síntomas leves o asintomáticos. En los síntomas, en los que hay síntomas moderados o graves con necesidad de ingreso, sí que se les hace una nueva PCR hasta que negativicen, ya que la carga viral del virus ha sido muy alta. Muchas gracias, Paula. No sé si queréis... Sí, iba a comentar que es la tendencia que hay a no hacer PCRs de segunda vuelta. Preguntaban también si en el caso de a ver, no sé si lo habéis comentado, habéis respondido ya a esta pregunta. En el caso de que haya un familiar o una persona en casa que dé una PCR positiva, si los convivientes tienen que estar aislados hasta que esa persona dé negativa a su PCR o es el que ha dado positivo el que tiene que estar aislado. ¿Cómo comentáis esto? ¿Cómo comunicáis esto a la familia? Desde atención primaria, realmente lo que hacemos es persona positiva a los 14 días y la familia 14 días también. Digamos que todo se hace basándose en ese individuo que ha dado positivo. Por la misma razón, es decir, es que no puedes estar haciéndole PCRs a todo el mundo porque pueden salir esas proteínas víricas y dar falsos. No me gusta decir esto, pero son falsos positivos realmente. Entonces, a los convivientes se les aísla y una vez que acaba el periodo de aislamiento, pues se le da el alta y vida normal. Y siempre con la recomendación de uso de mascarilla, lavada de manos, distancia social. El problema es que salvo en el caso de que esos convivientes tengan algún síntoma, evidentemente. Claro. En cuanto empiecen con síntomas ya pasaría a ser un caso sospechoso, se le tendría que hacer una PCR y ya, pero bueno, si es asintomático y ha cumplido sus 14 días de aislamiento, y pues ahí ya se acabaría porque si no sería el ciclo sin fin. Nosotros, por ejemplo, en Castilla y León, es que es el problema. Hay un protocolo a nivel nacional, pero después cada comunidad lo acopla a su comunidad. Entonces, nosotros, ante un caso positivo, a los convivientes les hacemos una primera PCR para ver si en ese momento son positivos ellos también, porque hay gente que es asintomática. Si son negativos, se les hace una segunda PCR a partir del 10º día, porque ahí es cuando le ha dado tiempo al virus a poder desarrollarse. Entonces, si esa segunda PCR es negativa a partir del 10º día, les levantamos el aislamiento. Otra cosa es lo de los contactos estrechos no convivientes. Ahí nosotros hacemos una primera PCR una primera PCR de captación para ver si en ese momento son positivos y después pueden estar 14 días haciendo la cuarentena y darles el alta, o si han sido un contacto muy estrecho, que siempre hay que individualizar cada uno de los contactos, si hace un contacto muy estrecho, pues ahí se les repite una segunda PCR para que salgan de la cuarentena sabiendo todos que es negativo. Porque he tenido muchos casos que al 10º día les haces la PCR, les llamas para el resultado al día siguiente, les dices, eres negativo, y dice, pues es que he empezado con síntomas. Entonces vuelve todo a empezar. Es un no acabar. Ya. De hecho, hay un comentario en el chat que comenta, y yo me parece que lo he oído, si no lo he escuchado hoy, como que se están planteando que el aislamiento, en lugar de ser de 14 días, sea de 10 días. No sé si habéis escuchado algo de esto.
Sí que es cierto que en algunos sitios de Europa, en algunos países de Europa, quiero recordar en Bélgica, lo había marcado como protocolo. Pero después de la cantidad de casos que estamos teniendo, como el que estaba comentando Paula, que a partir del día 9 o el día 10 marcan síntomas, me parece una temeridad bajar. Vamos a esperar a ver cómo transcurre la enfermedad, porque aunque sí que es verdad que conocemos mucho de la evolución, de la historia natural del virus dentro del cuerpo, todavía nos faltan muchísimas cosas que conocer y yo creo que para controlar y hacer una buena función de rastreo creo que deberíamos marcar los 14 días hasta que la evidencia nos diga otra cosa. Yo entiendo que es bastante complicado. Yo tengo muchas dificultades cuando cualquiera de los a los que llamo es que tengo que trabajar, es que soy autónomo, es que soy taxista, es que son 14 días sin comer, ¿me vas a pagar tú? Me preguntaba uno, ¿me vas a pagar tú la factura del Mercadona cuando yo no tenga dinero para pagarla? Y yo a uno acabé que cuando esto pase voy a llamarte al taxi y serás tú el que me lleves mientras que yo tenga el coche aparcadito en casa. Quiero decir que es difícil, pero hay que ser consciente de que es importante guardar el aislamiento esos 14 días. Fundamental. Ahora, que si el protocolo del ministerio dice que son 10, yo voy a decirle a mis pacientes que 14, por si acaso, hasta que no tenga una evidencia científica clara que desde el día 10 no son contagiosos. Aquí comentan, hay varios comentarios en este sentido, han cambiado a 10 días, en Cataluña también está implantado los 10 días. Está claro lo que está comentando Rosario, que una cosa es lo que dice el Ministerio. Eso de que no es opinable, por supuesto que creo que es opinable. Rosario es experta en epidemiología. Una cosa es que se te entiendo, ¿no? Por lo que estás comentando, Rosario, que evidentemente haya que seguir protocolos que establece el Ministerio, y otra cosa es que la valoración enfermera o como profesional que tú hagas, siempre que sea posible, pues decidas que no es prudente. No sé si es esto lo que estás intentando transmitir. Sí, quizás la palabra que he utilizado mal es bueno, pues es eso, la prudencia, que en este caso para mí es la madre de la ciencia. A mí, como enfermera, me dice que hay que esperar un poquito. Simplemente eso. Ya sé que si lo marca el Ministerio, pues la gran mayoría se podrán, digamos, incluir dentro de esos 10 días, pero no sé. Si la historia natural de la enfermedad son 14, y eso está claro, 14 días desde el contacto o 14 días desde el inicio de los síntomas, que incluso se pueden bajar 2 porque podemos marcar los 2 días previos. O sea, no estoy hablando de 14 días desde la PCR. Que además, en relación con otro comentario anterior, bueno, vamos a ir respondiendo a todos los comentarios y vamos a ir también avanzando un poquito. Fijaos, hay un comentario que realizan, y a ver si lo encuentro ahora, que tenía que ver con lo que se ha dicho de que si eres trabajador esencial, ¿no? Pues que se valora eso, ¿no? En la segunda PCR, y alguien pregunta que cómo se sabe, ¿no? O sea, por un lado estamos diciendo que a los 10, o sea, que el Ministerio establece que a los 10 días sería el periodo de cuarentena. Por otro lado decimos que aunque una PCR dé positiva, que si eres profesional esencial, que te puedes ir a trabajar. Entonces, claro, estamos viendo ahí como un poco de jaleo, ¿no? Y dice, ¿y cómo aseguramos que un enfermero, que es un trabajador esencial y más en estos tiempos, que tiene una PCR positiva, no continúa contagiando a sus pacientes? Yo creo que asegurarse al 100% eso no se puede asegurar. Pero claro, pues encima con los pocos enfermeros médicos que hay, pues yo creo que dicen, pues como cuando estuvimos ahí en plena pandemia, que al final nos mandaban a trabajar y pues ya en cuanto no tienes síntomas, pues a trabajar. Pero también es verdad que un poco depende
de cada centro de trabajo. Por ejemplo, yo donde estoy en Guadalajara, es cierto que hasta que no, o sea, que si tienes una PCR positiva no te incorporas, pero bueno, que a saber también cuánto dura. Pero bueno, que yo creo que aseguras el 100% no te lo asegura nadie. No sé qué opináis. Hombre, a los enfermeros positivos se les hace la PCR cada 14 días con síntomas o sin síntomas, y hasta que no sale PCR negativa, por lo menos a los que yo conozco, no se les ha incorporado al trabajo. Pero conozco policías, por ejemplo, que no ha sido así. Va a depender muchísimo, el alta la da el médico de familia y será el médico de familia el que tome esa decisión. Las enfermeras no damos altas. Pero por aquí comentaban que, y yo lo he comentado también antes, la historia natural de la enfermedad la vamos conociendo según va avanzando el tiempo. Es verdad que conocemos muchas más cosas del virus que lo que conocíamos en marzo y en abril, pero hay todavía muchas cosas por descubrir, ¿no? Por lo tanto, y sí que es cierto que las comunidades autónomas tienen transferidas las competencias de sanidad, por lo tanto el Ministerio lo que marca es una recomendación general, la Comunidad de Madrid marca las suyas, la Comunidad de Castilla y León las suyas, y luego otras comunidades las suyas, y luego lo que pasa en los centros de salud pasa en los centros de salud. Quiero decir que el médico es el último en ese escalafón de toma de decisiones, y es el que decide si el paciente se repite la PCR o si el paciente se va a casa de alta. Y es que no es opinión, es lo que hay. Como esperábamos, es un tema que suscita debate, ¿no? Es verdad que es algo nuevo, que están cambiando continuamente, nos cambian el paso. Que además, y en relación a algo que ha salido también, pues es que no solo tenemos casos COVID, tenemos otros pacientes con otras patologías que también hay que atender, que estamos viendo continuamente cómo está saturada o saturándose la atención primaria, cómo se están sobrecargando también los hospitales. Y en ese sentido, y aunque ahora después vamos a continuar con los comentarios y preguntas que hay en el chat, en ese sentido yo os quería plantear una cuestión, ¿no? Que además también he escuchado hoy decir que tal vez estas funciones básicas de rastreo, en las que se sigue un protocolo o una línea establecida, ¿no? Que teniendo en cuenta la sobrecarga a la que están sometidos los profesionales de enfermería, y entendiendo que lo ideal es que se pudiera contratar y se pudiera contar con profesionales de enfermería, profesionales sanitarios, para realizar estas funciones, muchas de ellas tienen carga administrativa que a lo mejor podrían estar realizando otros profesionales coordinados o gestionados por un profesional de enfermería, por ejemplo, un especialista en enfermería y comunitaria. Porque realmente, ¿quién está realizando esto ahora? Los enfermeros. Ahora mismo lo estamos realizando los enfermeros, todos los profesionales. Sí que es verdad que hay gente que se está dedicando, por un lado, simplemente a lo asistencial, otros que estamos dedicándonos plenamente al rastreo, y otras personas que tienen esas dos cargas, lo asistencial y el rastreo. Entonces, hay una sobrecarga del trabajo y muchas veces no se puede realizar de la manera más efectiva el trabajo. Entonces, todo lo que has dicho tú, Mercedes, es lo que se podría proponer de alguna forma, tener a una figura coordinadora que sea, por ejemplo, un enfermero especialista en familiar y comunitaria, que tenemos conocimientos de vigilancia epidemiológica y salud pública, y el equipo encargado del seguimiento y del rastreo de esos contactos sea una persona que tenga unos conocimientos básicos de familiar y comunitaria, que estén supervisados por esa figura coordinadora. Yo creo que se debería plantear de esa forma, ya que actualmente, por ejemplo, en mi ciudad
sí que es verdad que hay una persona responsable de ese rastreo en cada centro de salud, pero se está sobrecargando todo y se necesitan refuerzos y se podría gestionar de otra forma, yo creo también. Sobre todo teniendo en cuenta la que se avecina y teniendo en cuenta que escasean los recursos humanos sanitarios, médicos y enfermeras, pues tal vez van a tener que dedicarse a cosas que no pueden realizar otros profesionales. Por ejemplo, comentan que en Extremadura pues, son veterinarios, farmacéuticos. No sé si comentaba Elisa también que en Guadalajara, no sé si también fisioterapeutas. Fisioterapeutas, sí, porque sí, no dábamos abasto, entonces ya no encontraban enfermeras y nada, pues han contratado a fisioterapeutas. Al final, como seguimos un protocolo y que hay más enfermeras y los coordinadores somos especialistas, pues bueno, pues están ahí también fisioterapeutas, sí. En algunos sitios administrativos, es decir, que alguien Sí. que pueda tener unos conocimientos básicos de salud comunitaria, sobre cómo unos conocimientos básicos sobre el virus, sobre cómo se contagian las infecciones y que pudiera explicar a través de una llamada telefónica con cierta empatía, con ciertas habilidades de comunicación, pues al contacto, a la persona que ha dado positiva, pues qué es lo que tiene que hacer, ¿no? Pues eso podría ser una propuesta que descargara de alguna manera el sistema y la sobrecarga asistencial. Me comentan también que en Cataluña los rastreos los llevan los técnicos, no sé lo que significan las siglas, pero que les dan una formación muy básica y bueno, pues esto también es algo que a lo mejor en un momento dado tienen que plantearse, ¿no? Vamos a avanzar un poquito, después voy a revisar todos los comentarios, pero también comentábamos cuando hablábamos en la programación o planificación de este seminario, de esta webinar, que os encontrabais con situaciones particulares o situaciones peculiares, ¿no? Aquí había alguien que nos hacía una pregunta, por ejemplo, si nos encontramos en el caso de que un paciente no nos informe acerca de sus contactos cercanos, ¿no? Esa es una pregunta que nos comentaban. Pues ese podría ser un caso peculiar, ¿no? O no peculiar, que tal vez es habitual, ¿no? ¿Y qué hacemos en ese caso? Hombre, la verdad es que cuando coges el teléfono y llamas a un positivo para que te cuenten los contactos, la capacidad y la habilidad que tengas en esa conversación para que te cuente las cosas, pues es muy importante, ¿no? Como ya comentabas. Yo, por ejemplo, casos especiales, vamos a llamarles especiales, puedo contar este verano trabajando en centro rural. Digo lo de rural porque en rural nos conocemos todos. Entonces son pequeños consultorios locales que se comparten a lo largo de la semana entre el mismo grupo de enfermería y medicina en varios consultorios. Y este verano, pues nada, llega adolescente, es que podría decir hasta la descripción de dónde lo había cogido, dónde no, con síntomas, le marcamos la PCR gente porque tenía sintomatología clara y le hacemos la PCR tal que un viernes y luego el fin de semana se pasó despidiendo de sus colegas, bueno chavales, no os acerquéis a mí que me he hecho la PCR, pero vengo a despedirme, y entonces estuvo en una barbacoa, estuvo jugando con los amigos despidiéndose de los amigos del pádel. Y lo sabemos porque alguien que le vio ese fin de semana, pues era sobrino de una de las trabajadoras del consultorio. O sea, que no es que nos lo contaran. Esa semana fue horroroso porque, claro, estando en el consultorio de un pueblo, pues venían los 30 de pueblo que habían estado con él, venían sus padres, venían los abuelos, todos asustadísimos porque este chico, claro, dio positivo, por ejemplo. Bastante curioso.
Me imagino que os encontráis casos de todo, ¿no? No sé, Elisa y Paula, si queréis comentar alguno, así que os haya llamado la atención especialmente y que, bueno, un poco como ejemplo de lo que, no sé si de lo que se debe hacer o de lo que no se debe hacer. Lo que ha contado Chari evidentemente es algo que no se debe hacer. Bueno, ahora te dejo a ti, Elisa, ¿vale? Yo tenía un caso que vivía en un piso compartido, bueno, varios casos, ¿vale? De personas que viven en pisos compartidos, que vivía un matrimonio en ese piso que salió positivo. Luego, otro grupo era una familia de 4 personas y aparte de esos 6 que he nombrado, otra persona. Entonces, ellos no había ninguna relación ni familiar, ni amigos, ni nada. Simplemente eran personas que compartían un piso. Pues cuando salieron positivos, todos los del piso les querían echar. Les querían echar y bueno, logramos finalmente mantenerles en casa, explicándoles que si tomaban las medidas adecuadas para que se protejan de la posible infección, pues sí que podrían no contagiarse. Pero sobre todo lo que expresaban era tener miedo que tenían del contagio. Sí que es verdad que en el protocolo se indica que ante la imposibilidad de que una persona se mantenga en aislamiento en un domicilio, existen recursos que lo pueden dar esa situación, pero en ese momento que ocurrió no existía ese recurso. Entonces, bueno, a mí me llamó la atención el egoísmo por parte de esas personas de querer echar a unas personas pues que estaban totalmente desamparadas. Y relacionado también con eso, un caso de unas compañeras de piso que hicieron bullying a una persona que era positiva, pues machacándola bueno, de todas las formas posibles. Yo, bueno, o sea, podría decir muchísimas situaciones porque es verdad que la gente a veces no miente, se salta el aislamiento, entonces historias hay para hacer un libro, la verdad. Pero a mí un caso que me impactó muchísimo, que encima nos lo dijo tal cual, fue un contacto estrecho, que como ya hemos explicado antes, los contactos estrechos tienen que estar igualmente en aislamiento. Bueno, pues vimos que no acudió a realizarse la PCR y entonces le llamamos para ver por qué no había ido y dónde estaba cumpliendo el aislamiento, que era lo debía hacer en Guadalajara, aquí bueno, es una ciudad de España. Bueno, y nos dice bueno, que se ha ido a Roma a hacer el aislamiento, que tenía una casa allí en Roma y que se había ido, con lo que conlleva pues que ha tenido que ir hasta el aeropuerto, ha cogido un avión cuando se tendría que haber quedado en aislamiento en su domicilio. Entonces dices, pero de verdad, o sea, ¿cómo puede ocurrirse a la gente ese tipo de cosas? Y que encima pues nosotros tenemos la obligación de notificarlo luego a las autoridades, a salud pública, porque al final se está saltando un aislamiento que le habíamos indicado. Entonces, pues bueno, te puedes encontrar situaciones de todo tipo. Paula, has hecho un comentario acerca de los recursos, o sea, de la importancia de poder ofrecer recursos cuando hay personas que no tienen esos recursos para poder cumplir el aislamiento. Y hay varias preguntas de los asistentes que en relación a esto, por ejemplo, pues que cuáles son los recursos que se les pueden ofrecer, si hay o sea, si son tipo albergues. Comentan también que en Baleares hay hoteles y viviendas para los que no pueden hacer el aislamiento en su vivienda. En Mallorca también el Palacio de Congresos. No sé si son a los recursos a los que te refieres y cómo se solicitan una vez que detectas esa necesidad. Pues a ver, yo en mi ciudad sí que es verdad que lo que comentaba, con el caso que se produjo, lo han ido moviendo y valoraban algunos pisos que tenían, no sé exactamente el servicio que disponía de ese piso, pero sí que estuvieron valorando la posibilidad de desplazarles a ese alojamiento. Por parte de otras
mías que están haciendo la labor de rastreo en otras comunidades, que por ejemplo en el País Vasco les llevan a hoteles también, a hoteles como pasa en Baleares, pero serían mayormente esos recursos, albergues, hoteles. La forma de solicitarlo, podrías echar mano también de la trabajadora social del centro de salud, pero yo sobre todo contacto con mis superiores, con los que son gerencia de salud de mi ciudad. Muchas gracias. Creo que habéis comentado cada una situaciones peculiares, como comentaba Rosario, y a mí me surge un poco la idea de que todo esto, que aunque nos pueda parecer pues un despropósito o que es poco prudente, pues realmente la gente no sé si es consciente de lo que está haciendo, de tomar un avión cuando eres un positivo o de ir a despedirte de tus amigos a hacer una barbacoa porque te han hecho la PCR por si acaso. No sé hasta qué punto, con toda la lluvia de información que tenemos todos los días, hasta qué punto existe una desinformación. ¿Dónde se está informando la gente? ¿O es que no se está informando? ¿O es que no nos lo creemos? ¿O a quién escuchan, ¿no? ¿A quién escuchamos? Pues entramos también en área peliaguda, porque normalmente la información la puedes sacar de internet, porque todos tenemos San Google en el teléfono y lo llevamos y nos entretenemos buscando cosas, y la verdad es que la información que hay en internet puede ser más o menos equivocada. De hecho, fíjate, cosas que en las últimas semanas se está hablando es de la surfista que fue detenida porque era positiva de COVID y estaba haciendo surf en la playa de al lado donde trabajaba, y la denunció a la policía local un compañero, o de unas imágenes que aparecieron aquí en Madrid de una mujer que estaba en una manifestación antivacunas y anti-COVID y negacionista de vacunas, y se la llevaba la policía. Entonces ahí digamos que en internet van a aparecer informaciones si era delito, si no era delito contra la salud pública, y delito contra la salud pública es una palabra que se ha utilizado mucho en los últimos tiempos. La gente piensa que es un delito y realmente no llevar mascarilla, no hacer aislamiento, no cumplir lo que te dice el médico cuando eres contacto estrecho, cuando eres incluso asintomático, la gente piensa que es un delito y no es un delito. En todo caso es una falta administrativa porque ha aparecido en el BOE, pero no es un delito. No hay en nuestras leyes, en el Código Penal, nada que hable de esto, por ejemplo, y entonces esto es una desinformación bastante grave. También desinformaciones sobre yo encuentro algo que está pasando, recupero lo de los días de aislamiento que está pasando en Bélgica, entonces lo tienes que sacar aquí en España y ya ves que es aquí en España. O gente que pseudocientíficos, vamos a ponerlos así, que tienen una capacidad de llegar a mucha gente a través de sus redes sociales y digamos que van apuntando cosas y la gente lo retuitea o le da seguir en Instagram o en el Facebook, y al final acaba siendo pues esa posverdad, ¿no? Que todo el mundo se la cree y no es cierto. También es cierto que muchas de las informaciones que se dan están politizadas, de tal manera que dependiendo quién las dé, se modifican o se cambian o se adaptan un poquito a la ideología política. Y esto está pasando también aquí en España. Yo creo que está marcando esto la diferencia, por ejemplo, en el trabajo de control de la epidemia. No sé, las desinformaciones son variadas. La desinformación, desde luego, es de lo más peligroso que puede existir en estos momentos, sea delito, no sea delito, esté tipificado de una manera, esté tipificado de otra. Lo que desde luego no hay duda de que es una falta de responsabilidad, es una falta, no creo que sea, bueno, en algunos casos puede ser desinformación, en otros casos puede ser
como bien apuntaban por ahí, pues que al final el ser humano somos egoístas y mientras considere que el riesgo yo lo puedo asumir y no pienso que puedo poner en riesgo a los demás, ¿no? Y esto a lo mejor es una opinión mía, que yo no soy la experta como sois vosotras, pero bueno. Ha habido varias preguntas en relación a cómo se hace el rastreo en los centros educativos, ¿no? Si hay un rastreador, un informador. Tuvimos una webinar la semana pasada sobre los centros escolares, si hay un protocolo diferente, si se siguen los mismos protocolos. No sé si sabéis algo acerca de esto. Si me permitís, voy a contestar yo porque soy la coordinadora COVID del centro de la institución educativa donde también colaboro, ¿no? en la Fundación FIC Salud. Realmente los protocolos educativos en los coles, vamos a decir en los coles normales, no en un centro de formación de adultos, en los coles normales lo que han hecho ha sido organizar esos grupos burbujas y entonces si hay alguien positivo en el grupo burbuja, todo el mundo de ese grupo burbuja para casa, el resto de los compañeros. Si no eres grupo burbuja, eres porque digamos que te contactas con otros niños y sale positivo uno de los estudiantes o uno de los profesores y es posible que el resto sean contactos estrechos, hasta que también se les manda para casa. Si hay alguien que sale positivo y mandas a casa a un grupo, a ese grupo le vas a hacer la PCR, por lo menos aquí en la Comunidad de Madrid, y hasta que no salgan positivos, el resto de los niños seguirán y profesores seguirán yendo al colegio, porque como no tienen PCR positiva, digamos que a partir de ahí no se rastrea. Y la verdad es que cuando sale un niño o estudiante con un positivo, pues el centro tiene que tener un espacio aislado del resto. Si el niño es menor, tiene que estar el profe o el encargado, en este caso el responsable COVID, con él hasta que se avise a los padres y se lo lleven a casa, con mascarilla y una protección. Además, la mascarilla, la FFP2 y con bata y con esa protección completa. Y se lo lleva a casa, desinfectan el sitio y esto ya, digamos que ese caso pasa a ser importancia del centro de salud, del pediatra del crío, y el colegio lo único que tiene que esperar son los resultados de la PCR. El trabajo realmente es complicado. Los protocolos de la Comunidad de Madrid pues están hechos desde hace un par de semanas y por la información que yo tengo a nivel personal, pues en algunos sitios están funcionando y en otros no. Volvemos a lo mismo de siempre. El control de la enfermedad tiene que ser a partir de una responsabilidad personal. Si tú no haces las cosas que debes de hacer, porque no te las cuentan o porque no te las crees o porque no puedes, que esto también es un factor muy importante, el no puedo, pues habrá que esperar que, digamos, que estemos más tiempo en pandemia, aunque digamos que sea una pandemia retenida. Una onda o una, en vez de tan alta, más ancha, más alargada en el tiempo, pero pues eso, hay que adaptarse a las situaciones que hay. Muchas gracias, Rosario. A lo mejor os voy a poner en un aprieto, pero es que han preguntado acaba de entrar una pregunta y antes también me ha parecido verla sobre cómo se realizan las encuestas de rastreo. Yo no sé si podéis hacer un simulacro así a traición, ¿no? Que os pillo así o bueno, comentar un poco qué hacéis cuando llamáis a una persona para hacer estas encuestas, qué encuestas existen. Supongo que hay puntos más o menos comunes, ¿no? Que preguntáis. Bueno, no sé. Puedo empezar yo, por ejemplo. Cuando llamamos a una persona positiva, bueno, primero le das la mala noticia y ante todo le preguntas qué tal se encuentra, porque muchos de ellos se ponen a llorar. Es verdad que te encuentras con muchos pacientes que entran en un estado de nervios que incluso no puedes hablar directamente con ellos, porque pues se ponen en lo peor. Y bueno, hay que tener mucho
mucha habla y mucha empatía con estas personas. Bueno, en cuanto a las preguntas exactas que les hacemos, es que dependiendo de si han tenido síntomas o son personas asintomáticas que se han hecho la PCR, pues bien porque vayan ahora mismo hay un protocolo de las personas sanitarias que vayan a empezar a trabajar, que lleven 15 días ausentes de su trabajo, se les hace una prueba, bueno, dependiendo si tienen síntomas o no, les tienes que preguntar una cosa u otra. En personas asintomáticas con una PCR positiva, les preguntas con qué personas han estado 2 días antes a la realización de la prueba a menos de 2 metros, más de 15 minutos, sin mascarilla o con un uso inadecuado de ella. Sí que es verdad que yo me centro principalmente en el uso inadecuado de la mascarilla o sin mascarilla. Es casi la pregunta directa que les hago, independientemente de si han estado 15 minutos, más de 15 minutos, a menos de 2 metros, etcétera. Y a las personas que son diagnosticadas de la PCR positiva con síntomas, les preguntas con qué personas han estado 2 días antes del inicio de los síntomas hasta el día que hablas con ellos. Les preguntas eso, con qué personas han estado sin mascarilla, más de 15 minutos, a menos de 2 metros. Eso es lo que te dice el protocolo. Sí que es verdad que hay veces que, pues por ejemplo, en las personas asintomáticas, es jobar. Si son asintomáticas ahora, pues están contagiando pues hace 5, 6, 7 días. Y hay muchas veces que yo alargo esos 2 días. No me cierro solo a 2 días. Pero en el protocolo sí que te dicen que son 2 días. Y muchas personas les cuesta muchísimo decírtelo. Entonces tienes que rascar, intentarles sacar información, darle su tiempo también, porque, joder, te están dando una mala noticia y no eres consciente exactamente con qué personas has estado. Entonces, pues hay que ser un poco flexible y tomártelo con paciencia y intentar sacar esa información. Supongo que se sigue un cuestionario, ¿no? Que tenéis un cuestionario establecido, ¿es así? Como sí, tal, un cuestionario no le tengo. Bueno, yo por lo menos en Guadalajara sí tenemos una encuesta determinada, no sé en Madrid, pero perdona, ahora sí. No te he escuchado, discúlpame. No, que por lo menos en nuestro equipo sí que tenemos una encuesta tipo, que es como la que viene en el protocolo del Ministerio de Sanidad, entonces sí que tenemos unas preguntas tipo para todos los pacientes. De cualquier forma, perdona, Rosario, adelante. Sí, que yo iba a decir que sí que es cierto que existe un protocolo, lo que pasa que en muchos casos no se puede seguir las preguntas, porque si la gente llora, si la gente no te grita, si la gente no quiere, si no sé. Entonces, habitualmente lo que se hace o lo que hacemos nosotras, digamos con las enfermeras con las que yo trabajo, es intentar empezar con el protocolo como ha empezado Paula y a partir de ahí ir adaptando las preguntas. En este caso los objetivos son dos. Uno, sacarle toda la información posible de nombres y apellidos de la gente con la que he estado y la forma de contactarles 2 días antes del inicio de síntomas, 2 días antes de la PCR o incluso 3 o 4 para asegurar. Y 2, el siguiente objetivo es intentar tranquilizar, intentar llevarte a tu terreno a esa persona. No hacerte su amiga, pero sí dar consejos, porque además acabas dando consejos de educación sanitaria, acabas dando consejos en todos los ámbitos, ¿no? Haces también promoción de la salud. Bueno, en fin. Los protocolos están muy bien para seguirlos, pero aquí en este caso la atención al paciente tiene que ser individualizada y algunas veces los protocolos pues hay que saltárselos un poquito simplemente por individualizar la situación personal de ese paciente, sobre todo pensando que el objetivo es intentar contactar con la gente. Si empiezas a hacerle preguntas que al paciente no le interesan y acaba colgándote el teléfono, ¿que le vas a llamar 100 veces? ¿No? Entonces se intenta adaptar un poco, ¿no? Esto es un poco de protocolo con sentido común, vamos a llamarle. Pues
No sé si querías añadir algo, Elisa, que he visto que ibas a hablar. No, bueno, es que como sé que han hecho muchas preguntas de exactamente lo que preguntamos para ver quiénes son los contactos, también, bueno, decir que a veces es fácil si te dicen las personas con las que conviven o sus amigos para saber quiénes son esas personas, pero que a veces esta tarea de rastreo se hace muy complicada porque, bueno, pues más ahora en verano, si han estado en un camping de no sé dónde, han estado en un avión o en el trabajo, que trabaja en una empresa muy grande, no se sabe los datos de sus compañeros, pues la labor que tenemos que hacer pues para ponernos en contacto con ese camping, para llamar a la empresa, al servicio de prevención de riesgos laborales, para que nos dé los datos de todos los trabajadores que han estado en contacto con esa persona. Entonces, que a veces no es solamente el trabajo que hacemos con la persona que te sabe decir algunos contactos, sino todo lo que viene detrás para realmente buscar todos los contactos posibles que ha habido. Entonces, que a veces pues se complica un poco y que con un caso, aunque digas, pues es un caso positivo, pero te puedes tirar mucho, mucho, mucho tiempo. ¿Hay aquí alguna pregunta que no llego a entender? Le agradecería a Mercedes Salas si se puede explicar un poquito más mientras vamos avanzando en la webinar. Esto que estáis comentando, evidentemente, una cosa es lo que hay escrito, una cosa son los protocolos, una cosa es que haya una encuesta o no establecida, pero lo que está claro es que cuando levantamos el teléfono y al otro lado hay una persona con cara y ojos y con sentimientos y con circunstancias y con un contexto, pues claro, hablar de tiempos, ¿no? De qué tiempo puede utilizar en esto, que también había un comentario en ese sentido, pues tal vez sea difícil, ¿no? Porque volvemos a decir que estamos hablando con personas, no estamos hablando con robots, que como decía Rosario, unos se ponen a llorar, imagino que os trasladan muchas preocupaciones que van más allá del miedo que puedan tener a la enfermedad, sino preocupaciones, pues a lo mejor en cuanto a la situación laboral en la que se encuentran, a la situación familiar, a si se contagian sus padres, a si están cuidando a personas mayores. No sé si os encontráis con casos de estos y queréis comentarlo. Sí, o sea, al final pues estamos tratando con personas, como bien habéis dicho en varias ocasiones, no con robots. Entonces, bueno, pues el apoyo emocional es una parte muy importante de nuestro trabajo y que no solamente, sí, somos rastreadoras y nos tenemos que dedicar a buscar los contactos, asegurarnos del aislamiento, pero bueno, que al final también el resolver las dudas, el tranquilizar a las personas, muchas veces después de una llamada que empiezan la llamada llorando, pensando que por su culpa va a morir gente, pues al final después de intentar tranquilizarles y todo, pues las personas se quedan muy tranquilas y es una parte a lo mejor menos visible de nuestro trabajo, pero que es muy importante en este papel que tomamos. Siento que de ahí la importancia de tener esas habilidades, ¿no? Emocionales, esas habilidades a la hora de hablar con los demás, ¿no? De la cercanía que se pueda desarrollar teniendo en cuenta que, bueno, pues que por un lado los profesionales estamos con las sobrecargas de trabajo que estamos, pero que la persona que está en su casa, que está sola, que a lo mejor como dices, recibe la noticia llorando, pues también necesita un tiempo y como me decíais el otro día, algunas veces, si queréis terminar de hacer las llamadas que hay que hacer, pues hay que quedarse fuera de vuestro tiempo de trabajo para poder terminar, ¿no? Sí, claro, es que realmente no hay tiempo para cada llamada. Sabes cómo vas a empezar la llamada y cuándo la empiezas, pero no sabes realmente ni cuándo la vas a acabar ni cómo la vas a acabar. Entonces, en este caso, lo que hace falta es esa capacidad, esa habilidad, ¿no? de comunicarte con el que está al otro lado. Y, no sé, esto es lo que las enfermeras llevamos luchando años para que nos reconozcan, ¿no? Esa humanización de los cuidados,
Lo importante es el paciente, pues ahí es donde se ve. Yo puedo decir que las semanas pasadas rastreando y haciendo seguimiento, mi hora de salir del centro de salud son las 9, pero eran las 10 y todavía estaban las luces puestas y el teléfono puesto y encendido, quiero decir, y no pasa nada. Pues llegas a casa arrengada y diciendo no me ha dado tiempo, pero mañana por la mañana me pongo. Y en vez de ir a las 3 o a las 2, que es la hora de entrar, llegas a la 1:30 porque te dejaste estrés del día anterior. Pero es que no lo hago yo, lo hacemos todas las que trabajamos en centro de salud. Por aquí preguntaban que cuántas veces llamamos, pues las que hagan falta. Si está bien el paciente, cada 3 días. Si tiene síntomas, incluso puede ser diario. Por eso necesitamos gente. Y gente que sepa lo que tiene que contestar cuando le pregunte el paciente al otro lado del teléfono, por lo tanto, con cierto nivel de conocimiento de epidemiología y de la historia natural de la enfermedad y con ciertas habilidades habilidades comunicativas, ¿no? Y sobre todo gente, porque somos finitas, no damos más abasto. Pues así es. Bueno, no sé si hay algún comentario más. Llevamos más de una hora ahora mismo de conversación. La verdad es que creo que muy interesante todo lo que se está trasladando. Preguntan, esta área de rastreo de seguimiento. No entiendo muy bien la pregunta. Yo entiendo que el rastreo y el seguimiento... Pues yo te puedo explicar. Mercedes Salas estaba preguntando por lo que yo estaba diciendo. Yo he empezado hablando de rastreo y he rastreado también hasta las 9:30 de la noche sin ningún problema, intentando hablar con esa persona para que me explicara exactamente con quién había estado y con quién no, para conseguir los números de teléfono. O pidiéndole ayuda, porque en muchos casos acabas pidiéndole ayuda y colaboración al paciente para que sea ella la que avise a sus contactos, a los que yo no llego como rastreadora, para que se acerquen al centro de salud o llamen a su centro de salud. Y luego he contestado una pregunta que habían hecho de cuánto tiempo hacemos qué temporalidad tenemos en el seguimiento. Simplemente la he preguntado por eso. Muchas gracias. Nos comentan por aquí qué opinamos sobre la formación de militares para hacer el rastreo o para ser rastreadores. De hecho, es lo que están haciendo. Ellos, aquí en la Comunidad de Madrid se ha pedido, me parece que es el número 150, Murcia también pidió militares. Estos militares sí que es verdad que han recibido formación epidemiológica y supongo que de habilidades sociales. No conozco el curso, pero sí conozco quién ha estado, digamos, implicado en esta formación, porque lo ha hecho la escuela, el EMISAN, ¿no? Que es la Escuela Militar de Salud, que funciona muy bien. Entonces, está muy bien. Si aquí no hay militares, hay gente que ayuda con conocimientos de salud pública y con habilidades. Cuantos más seamos, a más población vamos a llegar, porque es que son tantos que al final acaban escapándose, aunque no quieras. Claro. Comentan también si conocéis o conocemos si existe algún protocolo para en el caso de los comercios, cuando entiendo que en comercios, empresas, oficinas, en el caso de que un trabajador dé positivo, pues ¿qué ocurre con ese comercio, esas medidas básicas? No sé si podemos poner algún ejemplo que conozcamos relacionado con esta pregunta que hacen. ¿Conocéis? Exactamente el protocolo, no sé, no he llegado a saberlo. Yo sé de un caso que nos pasó aquí en Valladolid, que la camarera, bueno, camarera no, la cocinera de un bar, que también era propietaria de ese bar, celebró una comunión y, bueno, a partir de ahí se produjo un brote masivo de la enfermedad de contagio. Y ese bar sí que cerró. No sé exactamente si porque era propietaria, o sea, exactamente el protocolo que siguen. Yo sé que ese cerró y que hay muchos comercios también que cierran de manera preventiva,
pero no sé exactamente el protocolo que siguen. Es que esto ya sí que no lo sé, pero si tú tienes un negocio y en este caso tú eres el dueño del negocio, digamos que eres el encargado de tu negocio y de abrir y cerrarlo. Realmente el que tendrías que hacer el protocolo serías tú como empresario, o bien pequeño empresario o bien gran empresario. Y yo estoy convencida de que en la mayoría de los sitios no hay protocolos. Igual un protocolo en grandes comercios, por ejemplo, sí que los hay, pero y supongo que tendrán que ver con los turnos y con la localización de los distintos empleados, pero los pequeños comercios, por lo menos los que yo tengo, digamos, alrededor, no hay ese protocolo. Tampoco, pobres míos, saben, en la mayoría de los casos lo que hacen es cerrar la tienda o la peluquería e irse corriendo al centro de salud y ya está, y luego llorar porque les cierras y es que el problema es que no hay otra forma de hacerlo. Efectivamente. Nosotros, por ejemplo, No, sigue. Teníamos un caso de una persona que que era él el que atendía, bueno, era una frutería y él atendía a las personas que iban a comprar, pero dio positivo y le ofrecimos la posibilidad de que como de poner a una persona que no había estado en contacto con él a atender a esas personas. O sea, él tenía la opción o de cerrar la tienda o de contratar a alguien que no había estado en ningún momento en contacto con él para que la tienda siguiese adelante. Pero claro, que no hay un protocolo tal cual. Es según van viendo. Es un poco aplicando también el sentido común y tirando un poco de la norma general y entendiendo que al final creo que volvemos otra vez a algo que se ha comentado de cómo se está recibiendo la información, cómo se está haciendo esa educación para la salud. Aquí tenemos un comentario de Laura que dice: yo trabajo en un hotel y 9 personas dieron positivas y se cambió a toda la plantilla. Imaginaos la situación que ha habido durante los meses de verano que acaban de pasar, cuando en un hotel enorme se detecta un caso positivo para hacer el rastreo y para cortar ahí la cadena, ¿no? Entonces, cada caso, evidentemente, pues es peculiar y bueno, pues como bien dices, Paula, según va ocurriendo se van utilizando pues las directrices generales, entiendo, en las que te puedes basar utilizando el sentido común y adaptándolas al contexto en el que ocurren. Había por aquí otra pregunta también que tenía que ver que en el caso de, o sea, cómo aconsejamos o qué les indicamos, ¿no? En el caso de que una persona que da positivo esté a cargo de niños pequeños o que esté viviendo con una persona mayor. O sea, ¿cómo actuamos en esos casos? Una persona en la que es el cuidador principal ya de alguien que es dependiente, ya sea niño o sea mayor. Dicen, claro, uso mascarilla, guantes, cubierto, evidentemente, pero... Yo puedo contar un caso. Dio positiva la hija, que era la cuidadora de la madre, con Alzheimer, inmovilizada en la cama. Y bueno, pues lo que a través del trabajador social del centro de salud lo que buscamos es alguien que fuera a hacer la comida a las 2 realmente. A ella la encerramos en la habitación y la persona que se buscó lo que hacía era, digamos, aquellas funciones necesarias básicas durante los 14 días que estuvo aislada en la habitación la hija. En este caso, las llamadas eran constantes, ya preguntaban, por ejemplo, antes, y esto no es rastreo, esto es seguimiento. Las llamadas eran constantes, porque la hija estaba, además de con COVID positivo, con una sintomatología moderada, con un ataque de ansiedad y fatal. O sea, estaba súper angustiada y incluso algunos días llamábamos ya tanto la enfermera como el médico por cambios en la tarjeta sanitaria o para medicación o lo que fuera. Y era la trabajadora que se buscó para esos 14 días.
imaginación y creatividad. Es que cada caso es distinto, no puedes, de la misma manera que tú no puedes organizar el si pasa esto, vamos a hacer esto, estos planes de contingencia que comentaba una participante en los domicilios particulares. Esos planes de contingencia no existen, cada familia es un mundo distinto y las posibilidades de familia pues son diferentes. Y desde el centro de salud se ayuda en lo que se puede, y como se puede, porque eso, hay que ser creativas en cualquier caso. Bueno, vamos a continuar un poquito. Yo creo que damos unos minutos más por si se quieren hacer algún otro comentario. Y si no, yo plantearía así a modo de conclusión o de cierre, ¿no? Sobre todo porque, claro, hay muchas cosas que ya se están realizando, que están implantadas, que estamos haciendo, pero hay algo que sí que es clave en todo este tema de la prevención de contagios y de cortar la cadena de transmisión, que es cómo podemos hacer no solo para educar a la población desde el punto de vista sanitario. Yo creo que se intenta y bueno, pues se intenta, pero para concienciar, porque claro, si la población no está concienciada de la importancia que tiene esto, es muy difícil pasar al siguiente escalón, que es la educación, ¿no? Entonces, no sé qué se os ocurre, si pensáis que existen algunas estrategias o se podrían proponer algunas estrategias que pudieran ser más efectivas a la hora de concienciar a la población en general sobre la importancia que tiene, pues bueno, pues no cometer imprudencias, que aunque yo pueda asumir el riesgo de tener COVID positivo y ser asintomático, estoy poniendo en riesgo a los demás, no sé. Os hago este planteamiento un poco para ir cerrando la webinar. Elisa, no sé si está, si se ha ido. Rosario, no sé si quieres empezar. Sí, bueno, ¿sabes lo que pasa? Que hablar de conciencia está muy bien y digamos que es una palabra muy fácil. Hay que concienciar a la población, hay que ser respetuoso, hay que dejar el yoísmo y el yo, y tenemos que pensar como comunidad, pero luego digamos es una acción especialmente complicada. Así que es verdad, por ejemplo, que distintos grupos de población tienen distinta, vamos a ver, búsqueda de información. Cuando se habló, por ejemplo, de que los youtubers y los instagramers fueran los que hablaran de esa conciencia, de ese respeto a los demás, poniéndose la mascarilla y teniendo esos cuidados y esos distanciamientos, pues hubo a gente que no le gustó, por ejemplo, pero a mí me pareció una muy buena idea, porque si yo utilizo, por ejemplo, distintas formaciones a través de los medios de comunicación, por ejemplo, los adolescentes no van a ver programas de sobremesa como pueden ver las madres o las abuelas, por ejemplo. Entonces, bueno, pues digamos que en este caso debería de ser, si de mí dependiera y tuviera dinero, haría una información brutal, o sea, en todos los sitios, en todos los momentos, pondría carteles en la calle, en los carteles luminosos en la carretera, en todos los sitios, porque es la única forma en este caso de parar la transmisión. Ese distanciamiento social, ese lavado de manos y la mascarilla bien colocada, porque las mascarillas en la boca o en la barbilla o en los talones, como he visto yo, o en los codos, pues no funcionan, por ejemplo. Y la información tiene que llegar por los canales que tú ves. Pues eso, a mí me pareció muy bien que se hiciera publicidad, igual que hacen publicidad cuando sale un disco y tienen el Facebook o el Instagram, tiene sus propios anuncios, por ejemplo, estaría muy bien
que anunciaran ese tipo de cosas. Pero no sé. Y cursos como este, y todo el mundo cuando va a la consulta y te llaman para crónicos, o cuando yo voy a dar alguna clase fuera de lo que es mi dedicación al mundo sanitario, también me pongo pesada, y yo llevo desde marzo muy pesada, pero muy pesada. Fijaos la importancia de las enfermeras escolares. Una vez más, llevamos escuchándolo desde hace semanas, ¿no? Y la importancia que tiene la enfermera escolar a la hora de concienciar a los adolescentes y de realizar este tipo de programas de educación para la salud. Fundamental. Que es llegar a la población. Evidentemente, siempre va a haber pues alguien bueno, pues que se lo crea más, que lo ponga en marcha, no lo ponga en marcha, pero al menos ver cómo llegamos a esta población. Antes de continuar con esto, y ya vamos a ir terminando, ha habido aquí un comentario acerca de las localidades, cuando hay algún caso positivo, cómo se hace, cómo se restringe la circulación entre localidades. Es una pregunta que hace Erika. ¿Cómo actúan entre pueblos vecinos cuando comienzan a salir casos positivos? ¿Se restringe la circulación? Yo creo que tenemos un ejemplo muy reciente, ¿no? Sí, aquí en Madrid tenemos la circulación restringida en 37 áreas de salud. Y entonces es bastante curioso, porque en principio cuando tienes un pueblo, un pueblo o un barrio, ¿vale? Tienes algún caso positivo, pues no se restringe la movilidad. Cuando Salud Pública considera que es un brote porque el número de casos positivos ha aumentado muchísimo, pues estamos hablando, por ejemplo, que algunos pueblos de los que han restringido pues tienen unas incidencias acumuladas de 600 y de 700 casos de cada 100.000 habitantes, que ya, pues eso, entre los 10 más de incidencia acumulada más altos, de los 10 de Europa, 9 son madrileños. Y en este caso lo que han hecho ha sido restringir la movilidad. Esto no significa que no puedas ir de un sitio a otro, porque siempre hay excepciones. Las excepciones son cuidados de adultos, cuidados de menores, asuntos laborales, asuntos estudiantiles. Entonces, sí que es verdad que se ha demostrado que cuando han hecho un cerramiento total del pueblo y no han dejado salir a nadie bajo ninguna circunstancia, ha funcionado. Los últimos brotes, por ejemplo, que ha habido en Zaragoza, y si hay alguien en Zaragoza lo puede recordar, porque seguramente lo han estado dando en la televisión de esa comunidad muchas veces, o en Huesca, por ejemplo, también ha habido durante este verano. Digamos que funcionan, ¿no? Pero es que aquí en Madrid es muy difícil hacer un cerramiento porque hay mucha gente, yo conozco mucha gente que vive en Fuenlabrada y trabaja en Alcobendas, que son dos de las localidades que han restringido la movilidad. Cerrar una localidad significa paralizar durante 15 días la vida económica de un montón de gente, y hay gente que no se lo puede permitir. Entonces, la verdad es que, pues eso. Complicado. Sí, es bastante complicado, y lo que hacen es adaptarse a cada situación y a cada posibilidad. No sé si queréis añadir algo, Paula, Elisa. Nosotros aquí en Valladolid sí que se han se restringió la salida y entrada en diferentes pueblos que tenían un brote de la enfermedad, pero no ha ocurrido como en Madrid, que los barrios los confinasen, porque claro, lo que decía Rosario, es muy complicado y complejo abordar esa situación. Pero es que te lo voy a poner, perdóname, Paula, en Madrid te lo voy a poner todavía peor. En Madrid no han confinado barrios, en Madrid han confinado algunos pueblos del extrarradio de Madrid, Getafe, Fuenlabrada, Alcobendas, San Sebastián de los Reyes, ¿vale? Y lo que han hecho ha sido, dentro de la ciudad de Madrid, restringir la movilidad en áreas de salud. Y áreas de salud son, de esta calle, los pares que corresponden en un lado de la calle están confinados, y los impares que corresponden al otro lado de la calle, que son de otro área, es decir, de otro centro de salud, no están confinados. Y yo
Vivo en los pares, por lo tanto estoy confinada y como aparco los impares puedo ir a recoger mi coche sin ningún problema porque allí no me van a preguntar nada. Es que Mucho sentido no tiene. un problema, es un problema. Y vuelvo a repetirlo, gente que vive en Fuenlabrada y trabaja en Alcobendas, que están los dos confinados de aquella manera. Elisa, no sé si querías añadir algo que no te oímos. Sí, no, bueno, en Guadalajara realmente no se ha llegado de momento a confinar ningún barrio ni ningún pueblo en concreto, pero sí que es verdad que en algunos pueblos o zonas que ha habido un número de casos muy altos, lo que sí se ha hecho desde las autoridades sanitarias es, bueno, pues establecer una serie de medidas un poco más estrictas en cuanto al aforo de los bares, en cuanto a cerrar parques o lugares de ocio, para, bueno, de alguna manera intentar controlar la transmisión comunitaria. Pero, bueno, de momento cerrar o restringir el movimiento, como decía alguien por aquí por el chat, entre pueblos y eso, de momento no. Pero, bueno, son medidas que sí que se tienen que ir tomando a medida que la situación en ciertas localidades o barrios pues se vaya un poco desmoronando. Es verdad que aquí en Madrid la situación es la que se ha descrito y bueno, pues sí es cierto, si no recuerdo mal o si no estoy yo mal informada, que en algunas otras comunidades sí que se han cerrado pueblos completos, ¿no? Dependiendo, pues eso, de la tasa de contagio y bueno, pues ese es principalmente el indicador. No sé, creo que estamos ahí un poco viendo cómo manejar ese equilibrio entre esa línea tan fina que hay entre cómo protejo la salud y cómo protejo pues, otros aspectos que también son fundamentales. Aquí tenemos a alguien que pregunta dónde se pueden dirigir si quieren hacerse rastreadores en una población, en una zona educativa. No sé muy bien si se refiere porque claro, la figura de rastreador, y no sé, me ayudáis con esto si no es así, la figura de rastreador es una figura nueva, es verdad. El término rastreador, más bien, es una figura nueva, ¿no? Porque enfermeras de vigilancia epidemiológica sí que es algo que existe, ¿no? Pero tal vez el término rastreador, como decíamos al principio, es algo que surge ahora, que hemos visto a lo largo de la webinar, bueno, pues que algunas tareas concretas que se hacen en este rastreo y seguimiento que lo podrían hacer pues otros profesionales. Hemos hablado pues de otros profesionales de la salud, de auxiliares de enfermería, incluso de administrativos o quien pudiera tener una formación mínima básica y con ciertas habilidades comunicativas, ¿no? Claro, entonces no sé si hoy en día esa figura como tal, así de manera informal, no existe. Yo puedo decir que claro, que aquí en la webinar y en el marco del proyecto Vivir en tiempos de COVID estamos desarrollando un curso que incluso hay personas que son estudiantes de este curso que están asistiendo a la webinar y supongo que no sé si va por ahí a la hora de formarse o a la hora de dónde ir si quiero ser rastreador. No sé qué opináis de esto, porque claro, es algo que es algo nuevo, ¿no? Comentan que en el Instituto Catalán de Salud los han localizado en bolsas de trabajo de administrativos y auxiliares. Entonces, indudablemente es algo que se genera, ¿no? Y que surge y que evidentemente si se tiene cierta formación en el ámbito, pues si surge la necesidad y es algo que se puede hacer sin ser necesariamente profesional sanitario, porque bueno, pues porque las tareas administrativas o tareas un poco más básicas, supervisadas, como bien decíais, por enfermeros de familiar y comunitaria, las pueden hacer. Pues bueno, pues sería un buen momento tal vez para formarse en este tipo de temática, ¿no? O de ámbito. No sé qué opináis de esto. Evidentemente la necesidad se acaba de generar y yo creo que es un momento para crecer profesionalmente. Por lo tanto,
Yo creo que se podrían organizar más cursos y más formaciones. A mí me parece muy bien lo que está haciendo el Instituto Catalán de Salud. Localiza, capta gente, ellos forman, a partir de esa formación los ponen a trabajar, que es lo que se ha hecho con los militares en general. Se ha localizado gente y a partir de ahí se han formado y ahora están trabajando de rastreadores. El control de de este trabajo o la gestión de este trabajo sí que es verdad que debe tener cierto conocimiento relativo al tema. Volvemos a comentar lo mismo que comentábamos antes, digamos, conocimientos epidemiológicos de la historia natural de la enfermedad de la que estamos hablando y esas habilidades especiales, pero nadie hemos nacido aprendidos y hemos ido construyendo el conocimiento que tenemos a lo largo del tiempo. Por lo tanto, fundamental la formación ahora. No sé si queréis añadir algo, Paula, Elisa. Sí, es que yo no sé si me oís, es que se me ha parado la imagen de todas. Sí, sí. Uy. Sí, te escuchamos, Elisa, te escuchamos. Ah, vale. Vale, no es que yo como había entendido la pregunta, no lo sé, como si estuviera interesada en trabajar en esto. Y bueno, pues como han comentado, igual que la Bolsa de Cataluña, pues a nosotras todas las enfermeras que estamos actualmente trabajando en el rastreo nos han llamado a través de la Bolsa de Trabajo de Enfermeras y ahora de fisioterapeutas del SESCAM, del Servicio de... Creo que se le ha ido la conexión a Elisa. Vamos a ver mientras vuelve a conectarse. Aquí Alberto Leandro, aunque no tiene, espero a que llegue Elisa, ha tenido un problema de conexión, supongo que se conectará. Y mientras viene y no, aprovechamos, él mismo dice que hay una pregunta que no tiene que ver con el hilo de la charla, pero bueno, sí con el tema, que dice si podrían informarme si utilizan test de detección rápida de anticuerpos IgG, IgM. Actualmente no. Actualmente se está realizando prueba de PCR a los pacientes. Estamos trabajando la detección de la enfermedad. Luego, dentro de unas semanas, ya veremos. Al principio, bueno, yo cuando empecé este trabajo, sí que utilizaban los test rápidos de anticuerpos para identificar la enfermedad o si ha pasado la enfermedad, pero conforme fueron pasando los meses, lo colocaron como un estudio de seroprevalencia, como un estudio, no es un diagnóstico exacto de la enfermedad. O sea que ahora mismo se prescinde de... Está hablando Paula por el teléfono, que está teniendo alguna dificultad, que se ha ido la conexión, supongo que volverá a conectarse. Yo creo que va siendo hora ahora cuando ella ya se conecte y nos comente y lo que estaba hablando. Creo que bueno, que vamos a ir terminando la webinar. Llevamos casi 2 horas comentando sobre este tema. Creo que para los estudiantes del curso de rastreo epidemiológico COVID ha sido un lujo poder contar con las 3 enfermeras expertas en epidemiología, especialistas en enfermería familiar y comunitaria. Creo que bueno, que nos encontramos ante una situación que desde hace unos meses está siendo nueva, que surgen necesidades nuevas, que surgen también situaciones a las que tenemos que ir dando respuesta según van apareciendo, ¿no? Que se pone una vez más de manifiesto el protagonismo y la importancia y el liderazgo que tienen o que tenemos, ¿no?, los enfermeros y bueno, pues a mí me llama mucho la atención cuando estoy escuchando que hacen falta médicos, que por supuesto que hacen falta médicos, pero realmente
echo de menos, ¿no?, que se dé más importancia o que se demande más, ¿no?, la necesidad de enfermeros que hay, que realmente estamos ante un problema en el que tenemos mucho que hacer y en el que aportamos muchísimo, y que evidentemente también la necesidad, ¿no?, bueno, pues a lo mejor de coordinar y delegar determinadas tareas que como enfermeros se están haciendo y que pueden hacer otros profesionales coordinados y supervisados, pues por un especialista en familiar y comunitaria, y de esa manera poder descargar también el sistema y poder hacer que no solo centremos toda la atención en algo que evidentemente es de inminente actualidad, pero que existen otros pacientes con otras patologías que tampoco podemos descuidar y que también están apareciendo como nuevos problemas de salud derivados de la pandemia. Elisa, no sé si has vuelto a conectar, si nos escuchas, si puedes activar la cámara para despedirnos. Sí, aquí estoy ya, que se me fue todo. Estabas hablando y me parece que era interesante lo que estabas terminando de decir. No sé si querías... No sé por dónde iba. Sí, estabas no sé acerca de la pregunta que la habías entendido en el sentido de si alguien quería trabajar como rastreador y hablaba de las bolsas. Sí, que todo al final, yo creo que, hablo por lo menos de la comunidad en la que estoy yo, pero yo creo que es más o menos así en toda España, que es apuntarse a las bolsas de trabajo y de ahí que te llamen. Pero bueno, que también estaba hablando de la importancia de la formación, aunque no te estés dedicando exclusivamente al rastreo, porque cualquier personal sanitario tiene que saber indicar al caso positivo lo que debe hacer, a los contactos, y al final es cosa de todos, no solamente de los que estamos específicamente en el rastreo, los colegios, los profesores, o sea, todo el mundo debe tener una formación básica para, bueno, pues saber un poco cómo actuar ante estos casos. Pues muchas gracias. Pues voy a ir finalizando. Quiero daros las gracias a las tres por vuestro tiempo, por vuestra experiencia y por contarnos y resolver todas las dudas que han ido surgiendo sobre la marcha y que además, como se puede ver, no estaban preparadas y de hecho la experiencia con la que cuentan ellas y que se ha puesto de manifiesto ha permitido que se vayan resolviendo. Quiero dar las gracias también a todos los asistentes. Ha habido un momento en el que hemos estado conectadas más de 80 personas en esta webinar. Gracias a todos los que se han conectado desde Latinoamérica, gracias a los que estáis conectados desde España. Espero que os haya sido de ayuda, que haya sido interesante y bueno, pues os animo a seguir el proyecto Vivir en tiempos de COVID a través de nuestra página web, que os la voy a compartir. Si me lo permitís, en un segundito os la voy a compartir a través del chat. Y bueno, animaros a que estéis pendientes, ¿no?, de las actividades que estamos desarrollando, de los cursos que estamos poniendo en marcha y bueno, que aprovechéis también, si es oportuno lo consideráis, este espacio para compartir vuestras experiencias o para hacernos llegar sugerencias y bueno, pues que de lo que se trata es de compartir vivencias y experiencias de todo tipo. Elisa, Paula, Rosario, muchas gracias y de verdad que ha sido un placer compartir estas casi 2 horas que llevamos conectados y bueno, pues gracias a todos y bueno, pues que seguiremos viéndonos y encontrándonos por aquí. Muchas gracias. Muchísimas gracias a ti por invitarnos. Venga, nos vemos, gracias.